políticos y damos la bienvenida a profesores, alumnos, padres, representantes sindicales y a todo el público en general, que me consta que hay algún abuelo de algún alumno. Anunciamos el tema del coloquio, la educación, con la relevancia y la preponderancia que merece. El más importante y principal negocio público es la buena educación de la juventud, Platón. Y es que a Platón no le falta razón, porque los responsables de la enseñanza y de la educación tenemos a nuestro cargo y nos ocupamos de lo más valioso, de los jóvenes, de nuestros hijos, del futuro, de la esperanza. Y como tal tesoro, no habría de ser también la principal tarea de la que se ocupara un Estado. Y ahora, esto va sobre todo por mis alumnos, no os preocupéis, un brevísimo exordio, os lo prometo. Estamos en un contexto y posible momento de inflexión, quizás bastante favorable para propiciar lugares de reflexión, tal y como dice el profesor Emilio Lledó en su libro Sé quién eres, ensayos para una educación democrática, para repensar la educación, eso sí, de un modo serio, profundo y con serenidad. Estos lugares quizás pudieran ser espacios públicos en los que sean revisados los aspectos y dimensiones que puedan contribuir a la mejor de las educaciones posibles. Pero también, y sobre todas las cosas, quizás porque también compartimos con el profesor Lledó la esperanza de llevar a cabo y a buen término la convicción de que esto pueda ser posible. Quizás sea el tiempo no solo de hacerse preguntas, sino a la vez de revisar y reconstruir el sentido esencial de un proyecto de educación que sea expresión de un compromiso con las generaciones futuras y, por qué no, que a su vez procure dignificar y restaurar el respeto hacia la profesión docente. Tarea esta que no debiera ir asociada a pensar en el profesorado como diques de contención a problemas sociales que no ha generado, ni a estrategias de rebajas salariales, ni a sospechas sobre sus bajas de enfermedad, ni a identificar, no en pocos foros, el trabajo docente con el horario lectivo. En los últimos 45 años se han sucedido en España numerosas leyes de educación, concretamente 7. La Ley General de Educación de 1970 se aprobó en el tardo franquismo y llegó a estar vigente hasta 1980. Estableció la enseñanza obligatoria hasta los 14 años. La Ley Orgánica Reguladora del Estatuto de Centros Escolares de 1980, que no llegó a entrar en vigor. Hace 30 años se inicia la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, de 1985. Introduce el concierto e incorpora el sistema de colegios concertados. La más duradera, la LOCSE, Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, de 1990, supone el fin de la Ley General de Educación de 1970. Introduce la educación secundaria obligatoria hasta los 16 años. A la vez, otorga un gran peso educativo a las comunidades autónomas, permitiendo redactar a estas parte de los contenidos educativos. La LOPEC, Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes, de 1995, conocida como la Ley Pertierra, que nació con la oposición del profesorado y sindicatos por considerar que abría la puerta a la privatización de la enseñanza pública. La más corta, la LOCE, Ley Orgánica de Calidad de Educación, de 2002, que no llegó a aplicarse ya que fue paralizada en el 2004. La LOE, Ley Orgánica de Educación, de 2006, incluía la elección voluntaria de la religión, si bien siendo la mencionada asignatura de oferta obligatoria para los centros educativos. Incluye la educación para la ciudadanía y los derechos humanos. La LOMCE, Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, de 2013, la más polémica de todas quizás y que nace con una amplísima oposición. Las consecuencias de este hábito tan nuestro de promulgar y promulgar unas leyes detrás de otras pueden ser varias y muchas, pero las más inmediatas son que hay estudiantes que han sufrido planes educativos distintos y 2, la coexistencia de diversas legislaciones como acontece en el momento actual. Ahora bien, lo que sí parece ser una consecuencia de hondo calado social es que la legislación educativa está siendo uno de los problemas del sistema.
El escenario es el de un continuo debate y protesta sin término que indican que el problema no ha sido resuelto. Esta es una de las razones de la invitación y propuesta para este coloquio por la educación. Por ello, la primera pregunta que enseguida será formulada va referida a la posibilidad del ya por fin muy mencionado pacto de Estado en educación, porque la ausencia del consenso político en este tema es percibido por la ciudadanía y cada vez más mayoritariamente como una de las causas del problema. En el ámbito docente se percibe la urgencia de un debate social y político que tenga por objetivo hacer factible una alianza por la educación, que evite no solo que la enseñanza sea un tema recurrente en determinados periodos, especialmente electorales, sino también, a la vez y sobre todo, que sirva para escapar de una atmósfera trágica e incluso hostil cuando se habla de la educación, por ejemplo, del informe PISA, y se dirige entonces la mirada hacia el profesorado. De otro modo, quizás sea el momento de tomar la determinación de estar a la altura del tiempo y sus circunstancias, pensar en un pacto de educación que sirva como marco, horizonte de ideas esenciales y consensuadas. Como afirma Víctor Hugo en su obra Los Miserables, no existe en el mundo nada más poderoso que una idea a la que ha llegado su tiempo. Ojalá haya llegado el tiempo para un consenso en educación. Para responder a las preguntas, nos complace presentar a los invitados que tan generosamente han aceptado comparecer. Formularemos una a una. Doña María José Fernando Lafuente, diputada del Partido Popular en las Cortes de Aragón y miembro de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la 9ª legislatura. Licenciada en Filosofía y Letras en la especialidad de Filología Hispánica. Ha sido profesora de Instituto de Enseñanza Secundaria. Doña Erika Sanz Meliz, diputada del Grupo Parlamentario de Podemos en las Cortes de Aragón y también miembro de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la 9ª legislatura. Diplomada en Magisterio de Audición y Lenguaje y funcionaria de carrera del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón. Doña Susana Gaspar Martínez, diputada y portavoz del Gobierno Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Aragón, también miembro de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la 9ª legislatura, licenciada en Derecho y máster en Gestión y Dirección de Recursos Humanos. Don Jesús Jiménez Sánchez, inspector de Educación y candidato al Senado por Zaragoza, ejercido como director general de Enseñanza Superior en el Gobierno de Aragón. También ha sido miembro del Consejo Escolar del Estado. Don José Manuel Alonso Plaza, miembro y portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Zaragoza. Ha sido profesor y director de un instituto durante 11 años, licenciado en Filosofía y Letras en la especialidad de Historia Contemporánea. Y don Antonio Lascaux no ha podido asistir y en su lugar asiste Gregorio Briz Sánchez, diputado de la Junta en las Cortes y portavoz del Grupo Mixto, también profesor de instituto en la especialidad de Historia. Yo soy Elvira Sarabia Figueroa, profesora de Filosofía del Instituto Andalán. Y sin más dilación, ahí va la primera pregunta. ¿Existe la convicción y voluntad de que tal pacto pueda llevarse a cabo? Si así fuera, ¿qué aspectos podrían ser fijados o blindados? Es decir, que no estuvieran a merced de los cambios de gobierno. De otro modo, ¿existe la disposición a mantener una cierta estabilidad legislativa? Si es así, ¿cuáles son las condiciones mínimas que propondrían? Les ruego la máxima precisión y concreción en sus respuestas. Como ya saben, plantearemos 5 cuestiones y nos consta que el público tiene muchísimo interés también por participar. Así que hemos pensado que disponen de 3 minutos máximo, aproximadamente, máximo para cada una de sus intervenciones. Por el orden de representación parlamentaria, como ustedes quieran. De acuerdo. Bueno, abro yo fuego. En primer lugar, agradecer a la plataforma vuestra invitación y la asistencia del público que estéis aquí. La pregunta es si creemos que es necesario un pacto por la educación. La respuesta es sí.
rotundamente sí. Desde Ciudadanos siempre hemos defendido que debemos sacar la educación del barro político, de la arena política. La educación es el pilar fundamental para la formación de una sociedad. Las sociedades avanzadas necesitan educación. Y para tener una educación como la que proponemos, que es una educación de calidad, innovadora, que proporcione las competencias cognitivas y no cognitivas que requiere la sociedad moderna, que sea gratuita y universal en todas las etapas obligatorias y que sea o que cumpla con la equidad y la igualdad de oportunidades, es necesario que la educación salga de la arena política, que los políticos y la sociedad y sobre todo la comunidad educativa seamos capaces de ponernos de acuerdo para que no haya una ley educativa cada vez que hay un cambio de gobierno. No puede ser que haya 7 leyes educativas, que haya alumnos que a vosotros os habrá pasado que a lo largo de vuestra formación habéis pasado por 2 o 3 sistemas educativos diferentes. Eso es lo que no puede ser. Por lo tanto, sí, rotundamente sí, es necesario un pacto por la educación en el que apostemos por una educación de calidad, innovadora, que respete la equidad y la igualdad de oportunidades, universal y gratuita y pública. Sí. Vamos a ver si me permitís una cosa. Ya no soy portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida. En todo caso, en este momento soy miembro de la Ejecutiva Federal de mi partido y solo soy profesor del instituto. Aún así, lo del barro de la política no lo comparto, me dedico a ello durante mucho tiempo, me pienso seguir dedicando y no creo que la política esté en el barro, sino que fundamentalmente la política tiene la obligación de solucionar problemas. Y la educación evidentemente es un problema. ¿Cuál es la posición de mi partido político? Y con esto repetiré ideas que ya he colocado sobre la mesa en otras ocasiones. Debe de haber un pacto por la educación. Todas esas bondades que se nos han dicho, esas ideas esenciales y consensuadas, ¿deben dar lugar a un pacto? Pues quizás sí. Nosotros planteamos unas cuestiones para ese pacto. La escuela pública en el centro del acuerdo. No a distraer fondos públicos a la escuela concertada. Ya es hora de una vez en este país de la ruptura entre Iglesia y Estado y por lo tanto fuera la confesionalidad de la Iglesia en cualquiera de sus maneras, ya sea sosteniendo una escuela doctrinal o ya sea manteniendo una asignatura como es la religión dentro del currículum escolar. Mañana cerraré mis clases de la mañana con una asignatura que es alternativa a la religión en mi instituto. La abriré con lo mismo en un curso diferente. Esas asignaturas solo son posibles porque la religión debe de estar en el currículum. Y nosotros pensamos que no es así. En el centro del acuerdo, la escuela pública. Fundamentalmente, la financiación para la escuela pública, que es la única que asegura la calidad, la gratuidad y la equidad. A partir de ahí, y en un acuerdo básico por su financiación, que destine a la educación una parte importante, y nosotros vemos en nuestro programa el 7% del PIB a la escuela pública, estaremos en los acuerdos para discutirlos. Si es cualquier otra posición, si la escuela pública no ocupa el centro, si no se aspira a que la escuela pública responda al derecho a la educación de los niños, si no se aspira a que fundamentalmente, a partir de ya, la escuela privada pasa a ocupar, ya sea concertado o no, un lugar secundario, si no se aspira a que a partir de ahora todas las construcciones y los avances en la educación sean escuela pública para ir relegando al lugar donde tiene que estar la escuela privada, si no se hace así, entendemos que no ha de haber pacto por la educación, porque nosotros vamos a seguir defendiendo estas ideas, fundamentalmente la escuela pública, ahora y siempre. Si ese está en el centro del acuerdo, estaremos ahí, si no, estaremos defendiendo la escuela pública contra viento y marea. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores. El tema del pacto viene de lejos. Se empezó a hablar del pacto en el año 1997, cuando la Fundación Encuentro puso sobre la mesa un documento que analizamos muchos, y algunos que estéis aquí estuvisteis en ese documento, donde ya se hablaba de un pacto. Y desde entonces ha habido más propuestas de pacto.
A raíz de aquel pacto del 97, de aquella propuesta de la Fundación Encuentro, que se hizo para todo el Estado, cuando llegaron las sociedades se generalizaron en el año 99-2000, algunas comunidades en el 98, Castilla-La Mancha, hizo un pacto antes de las transferencias. Y la comunidad autónoma de Aragón hicimos un pacto en el año 2000, pacto que sirvió de base para la política educativa de esta comunidad autónoma por lo menos 7 o 8 años. Algunos de los que estéis aquí sentados firmasteis este pacto y aquí tengo vuestras firmas recogidas. Tengo aquí el documento. En el año 2000, quiero decir que las leyes, que no han sido tantas, porque unas son leyes de ordenación y otras leyes complementarias o modificadoras, la LODE no ordena nada, la LODE no ordena curricularmente, estoy hablando. La LODE es tremendamente importante, primero porque es la que desarrolla la Constitución de la libertad de elección de centro y además habla de centros públicos y privados y además habla de algo muy importante, que es la participación en la escuela. Que no se olvide ese tema de la participación a través de los consejos escolares. Pero pactos ha habido, y ha habido muchas veces hablando de pacto. El Consejo Escolar del Estado, por ejemplo, en el año 2005, elaboró un documento que hablaba de un pacto, bases para un pacto educativo. Y todo el mundo casi todo el mundo estaba de acuerdo. En el año 2010, algunos hablan de pactos estatales sobre todo ahora, impulsamos con el ministro Gabilondo a la cabeza un pacto estatal por la educación. Ese pacto lo tengo aquí entero, o sea, quien lo quiere está aquí, están las bases del pacto, está el acuerdo de los partidos políticos, el acuerdo con las comunidades autónomas y el acuerdo general y la mesa de diálogo para la educación. Y está aquí todo el pacto. Este pacto estuvo a punto de firmarse y se rompió una tarde. Una tarde un partido político dijo que no. Y entonces se rompió el pacto y algo fue a la ley de sostenibilidad. Luego hemos ido avanzando en el pacto y siempre sacamos con el pacto. Yo hace un tiempo, en las columnas que hago todas las semanas, en el periódico Escuela, titulaba un artículo que, no es porque sea ello, pero decía, el pacto pero. Un pacto sí, pero. Un pacto sí, pero. Nosotros no ponemos peros. Creemos en la escuela pública, pero creemos que tenemos que llegar a un acuerdo. A un acuerdo de mínimos. A un acuerdo que sirva como en cualquier otro país. Y que pase, sobre todo, lo ha dicho José Manuel muy bien, por la financiación. Porque la escuela pública sea fundamental, pero de verdad. Tener que transferencias quiere decir que la gestión de la educación está en las comunidades autónomas. Y tampoco nos serviría un pacto estatal si cada comunidad después no funcionase. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todos los presentes. La verdad es que gracias por haber invitado a nuestro grupo parlamentario, a nuestro partido político, a esta mesa por la educación, mesa por el pacto, y simplemente pues deciros lo que yo cuando he llegado, si me voy a montar con una camiseta verde como me pasó en otras ocasiones, pero bueno, en fin, a lo que voy. Todos sabemos, lo han comentado antes, que este país ha pasado por varias leyes educativas. También hay que decir que no todas las leyes educativas, o no con cada cambio de gobierno se ha cambiado la ley educativa. De hecho, hasta el momento todas las leyes educativas, salvo la 11, que es la última y que tampoco a simpatías despierta, han sido leyes socialistas. Y tenemos un grave problema que es un fracaso escolar que nos sitúa pues, a la cola de Europa y posiblemente a la cola también de los países de la OCDE, y yo creo que nos obliga a reflexionar a todos. No voy a buscar culpables, no lo voy a hacer, pero hay un sistema educativo que ha fracasado y el gobierno, en este caso de España, pues sintió la responsabilidad de que había que cambiar las cosas, y ese fue el origen de la 11, intentar pues, frenar el fracaso escolar y de alguna manera compartir pues, con el resto de los países europeos que tienen una educación, digamos, más avanzada, pues empezar a compartir una serie de mínimos. Hay una finalidad, que es que en el 2020 se llegue al 10% del fracaso escolar. Nosotros estamos ahora mismo en torno al 23, algunos hablan de 22, 23, 24, es decir que es uno de cada casi
4 alumnos, un 25% de los alumnos no acaban secundaria, luego no pueden titular y se ven un poco vendidos. Bien, la LOMCE no ha despertado simpatías, por dos motivos. Uno porque era una ley que venía del Partido Popular y otro es porque llegó en el peor momento económico posible. Se tuvieron que tomar medidas, desgraciadamente, pues muy salvajes, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y que los primeros que sufrieron las repercusiones pues fueron, en este caso, el cuerpo docente, que tuvo que trabajar más horas, pero nunca sobrepasando el mínimo legal establecido, y las ratios hasta donde se pudo estirar. Desde aquí mi reconocimiento como profesora que soy a todos los docentes que han hecho un sobreesfuerzo por mantener vivo el sistema. Y lo que planteamos nosotros es que, bueno, la LOMCE ya vemos que no despierta simpatía, sin embargo ha sido el primer paso para frenar ese fracaso escolar, que es el peor problema que tenemos ahora. Este partido político ha estado siempre a favor del pacto, siempre. Con la LOMCE no fue posible y ni siquiera se le llegó a escuchar, porque antes de leer, antes de saber qué iba, ya se crearon voces en contra de la misma. Yo creo que incluso, esto lo he comentado una vez en las Cortes, creo que antes de leerla los dos grupos parlamentarios que todos estaban en oposición, pues se negaron a hablar de la LOMCE. Donde no hay diálogo es imposible el pacto. ¿Qué oferta este partido de cara a la próxima legislatura si gobierna? Pues seguir avanzando en educación, con mejores circunstancias, lógicamente. Y lo que oferta fundamentalmente, y que muchas veces se obvia, es que el alumno debe ser el centro del sistema. Y no estamos hablando ni de educación pública ni de educación concertada, es el alumno el que debe estar en el centro del sistema. Que tenemos que tener una enseñanza de calidad que nos equipare a otros países europeos, que va a costar mucho esfuerzo, que va a costar mucha colaboración de todas las fuerzas sociales y también las políticas, ¿por qué no? Se ha ganado en democracia mucho respecto a la igualdad en el acceso a la educación. Creo que ese tema pues, no es tan complicado. Sí que apoyaremos pues, que cada alumno pueda verse reforzado en la medida de sus necesidades y en la medida de sus carencias o problemas, y apostamos desde luego por una educación de libertad, es decir, que los padres puedan elegir el centro al que quieren llevar a sus hijos. Bajo esos principios, bajo esos mínimos, este partido desde luego será proclive al pacto, pero cuando haya voces que quieran dialogar, no, porque intentar pactar con oídos sordos es materialmente imposible. Hola. Buenas tardes. Muchísimas gracias a la plataforma por la invitación a este debate sobre educación. Y bueno, estoy encantada de ver aquí una representación de profesorado, de estudiantes, de madres, de padres, de representantes de organizaciones sindicales, es decir, un nutrido grupo de lo que representa la comunidad educativa, que ante cualquier pacto que intentemos propiciar, que es lo que debemos hacer, desde luego desde Podemos entendemos que el protagonismo lo tiene que tener la comunidad educativa. Es decir, en primer lugar tenemos que hablar del impacto social por la educación y que sea de una vez ya la comunidad educativa la que esté en el centro, que es la que sabe de qué necesidades tiene el sistema educativo, la que sabe, seguramente la que más sabe de qué soluciones hay que dar para que vayamos avanzando en educación, para que vaya disminuyendo el fracaso escolar, que es un tema muy importante que debemos abordar. Y desde luego esto es lo que entendemos que es este debate es crucial y es esencial que se mantenga y que desde luego eso dé lugar a una nueva ley de educación que sea consensuada por la mayoría social, porque eso entendemos que tiene que ser en un Estado democrático lo que se debe cumplir, una ley que cumpla la voluntad social y la voluntad de la mayoría social, eso en primer lugar. Entonces, ya se ha comentado lo que hemos estado viviendo, 7 reformas en la democracia.
propiciadas por los partidos que han llegado al gobierno, que ha sido, pues, en este tema, yo lo comparo con un partido de ping-pong, ¿no? Considerar la educación con intereses partidistas más que evidentemente sociales, porque si no, no estaríamos hablando de que tenemos que hacer un recorrido histórico por 7 reformas. Entonces, entendemos que además el sistema educativo tiene la estabilidad, tiene los mecanismos suficientes para tener la estabilidad que queremos. Lo que pasa es que no se han puesto en marcha, pero los mecanismos están. Y como digo, tiene que ser de una vez por todas la comunidad educativa la que tiene que ser escuchada, y aunque se han puesto en marcha mecanismos, como ha comentado el compañero, que sí, que ha habido intentos, que sí, pero al final todos sabemos que los privilegios e intereses de ciertos sectores ha hecho que se haya acallado esa voluntad de mayoría, y esperemos que ahora no sea así. Si algo hemos tenido estos años ha sido el gran debate social que hemos podido tener, que en la comunidad educativa nos hemos unido, que hemos salido a la calle, hemos hablado de educación, y eso no hay marcha atrás. O sea, lo estamos viendo que la voluntad social es esa, y que queremos una ley de educación estable. Sí, entendemos que habrá que modificar cosas, claro, evidentemente la sociedad evoluciona y habrá que introducir modificaciones, y todo eso es normal, pero que haya unos pilares inamovibles y unos pilares donde todas y todos estemos de acuerdo, y eso es lo que tenga que prevalecer. Por supuesto, ese pacto es el primero, y no vamos a estar por pactos de despachos ni otro tipo de estratagemas. Queremos que sea, como decimos, la comunidad educativa la verdadera protagonista de este cambio en educación, que ya nos lo vamos mereciendo. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Gracias, Elvira, por la presentación. Siento ser el suplente, tengo que disculpar a Antonio Lascor, está muy acatarrado y no ha podido estar. Yo creía que no podía venir yo y acabó viniendo. Evidentemente creo que hemos perdido el cambio. Pero en todo caso, interesante compartir con compañeros y amigos en esta mesa, evidentemente, y con algunas caras conocidas que hay también en este salón. Bueno, cada vez que vienen las elecciones, pues volvemos a la educación. Lógicamente, los que estamos aquí presentes, excepto Jesús Jiménez, que es candidato al Senado, pues no nos presentamos a las elecciones generales. Lógicamente vamos a hablar un poco en boca de ganso, aunque evidentemente con los planteamientos que nuestros grupos políticos tienen al respecto. Yo tendría que ser muy simple, tendría que decir, bueno, como tenemos confluencia política con Izquierda Unida a través de Unidad Popular, lo que ha dicho José Manuel Alonso lo suscribo de arriba abajo y ya está, y ya hemos terminado. Podría ser perfectamente, porque además José Manuel es un amigo y viejo conocido. Bien, yo querría hablar claro. Vamos a ver, esto del pacto por la educación, políticamente correcto, decir sí, todos estamos de acuerdo, maravilloso, lo hagamos, ha habido un historial, evidentemente, fíjense ustedes, los liberales fueron capaces de tener un pacto que duró 100 años, entre ellos no había ningún problema de la ley de Moyano, esto es algo recurrente. Pero, cuando dejamos de hablar de eso, y Erika ha dicho una cosa muy importante, pacto social, ahí empieza el problema. ¿Por qué? Porque lógicamente, la educación en España, y se me entienda bien, yo como historiador quiero que se me entienda bien, está teñida de guerra civilismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un modelo social y económico y político en la cabeza de unos, en ellas la cabeza de mi amiga María José Ferrando, y luego la izquierda tiene otro modelo económico, social y político. Y eso ya estaba en los textos de la Constitución del año 31. Si ese fue el debate, además de la reforma agraria. Pero bueno, ahí lo dejamos. Entonces, claro, decir eso es sencillito. Sí, sí, un pacto por la educación. Pero claro, vamos a empezar a profundizar. Miren ustedes, ¿qué modelo de escuela queremos? La pública. Bueno, libertad de centros. Ojo, la Constitución, fíjense ustedes. Pero libertad de centros para todos. No, pero la secundaria, ¿cómo la hacemos? No, pero la formación profesional... Y empezamos con... Vamos a ver, el modelo de la LOMCE, voy a ser gráfico. El modelo de la LOMCE es el que queremos. Segregador, elitista, donde no hay participación de los centros, donde el profesorado es una cosa que aparece subsidiaria y no está en el centro tal, donde no hay una inversión adecuada, etcétera, etcétera. ¿Es el modelo? No, ya no es el modelo ese. ¿Cuál es entonces? Otro. ¿Cuál? Entonces, yo creo que el pacto es complicado, es muy complicado. ¿Por qué?
porque nos ponemos de acuerdo en la inversión que hay que hacer, en las infraestructuras necesarias, el modelo educativo, pues es un debate fundamental. ¿Qué hacemos con la religión y la educación por la ciudadanía? ¿Hay pacto posible? Porque claro, estamos diciendo, ¿educamos en valores cívicos democráticos o educamos en otros valores que interesan a otro en otro sentido? Todo eso es el pacto. Hombre, el pacto es decir, ¿queremos hacer con la escuela rural esto o lo otro? ¿Queremos con el profesorado esto o lo otro? ¿Queremos que haya un planteamiento de integración de los alumnos? ¿Hablamos de la equidad? Pues hablemos de los retos que hay en Zaragoza. ¿Qué hacemos con los centros que son retos? ¿Hacemos otro decreto de escolarización? ¿O admitimos la zona única, como dice el PP, o planteaba en un momento determinado, o hacemos otro planteamiento? Claro, todo esto. Damos recursos, hacemos un planteamiento distinto. Y claro, todo eso lo podemos enmascarar con los resultados del PISA. Hombre, miren ustedes que el PISA, eso del fracaso escolar fue la excusa, y la crisis fue la otra excusa. Hay comunidades autónomas que ustedes conocen, porque son vecinas, que tienen un porcentaje de fracaso escolar del 7%. Con las viejas leyes, Por lo tanto, del derecho aragonista, de acuerdo en el pacto, claro. Como teoría general, de acuerdo. Como concepto general, de acuerdo. Después de eso, ahora vamos a hacer un experimento en el Consejo Escolar de Aragón, con el Pacto Social y Educativo. Ahí lo tenemos, la primera prueba de toque. Sin ser comprometido y vinculante con un proyecto de ley en las instancias del Gobierno de España. Claro, ahí tenemos un experimento. Vamos a ver lo que ocurre. Vamos a ver lo que ocurre. Y por otra parte, yo creo que hay una cosa importantísima, y es la dificultad, que debemos llegar a un consenso. Y yo insisto en algo que ya he dicho antes, ¿no? Que la primera gran medida para frenar el fracaso escolar, desde luego, es colocar al alumno en el centro del sistema. Y mientras no se coloque al alumno en el centro del sistema, y en este momento no siempre está, pues nos equivocaremos de punta a raíz. Bien, algo hemos rebajado el fracaso escolar, no mucho. La LOMCE Soleya Margara pues ha logrado rebajar incluso a nivel nacional en 6 puntos el fracaso escolar, pero faltan muchas cosas por hacer. Se ha dado un gran paso, os decía Erika, que hay que hacer un tratamiento de choque, luego con la LOMCE es un tratamiento de choque para frenar ese fracaso escolar, pero queda todavía mucho por hacer. Bien, junto al alumno hay que reforzar de todas a todas la figura del profesorado. Y os plantearé, bueno, pues está como viene ahora diciendo que se reforza la figura del profesorado cuando su gobierno ha incrementado las horas lectivas o cuando ha habido más ratios, que digo que han tenido que ser medidas excepcionales, muy difíciles, en momentos económicamente muy complicados, pero que parece ser que la economía pues va remontando. Luego podremos, se dijo que eran decisiones muy puntuales, ojalá podamos Esto forma parte de otra de las preguntas. Crear las condiciones adecuadas para ese profesorado. Lo que sí que está claro es que el mejor funcionamiento depende también de la motivación del profesorado y de la implicación de las familias en el proceso educativo, y eso tiene, porque al fin y al cabo son una responsabilidad de la educación de sus hijos. Pero las familias, por un lado, el profesorado por otro no puede ser, tendría que toda la comunidad educativa de la mano. Motivando al profesorado, incentivando al profesorado. Y hay muchas formas de hacerlo. Y yo entiendo que se planteará desde el mismo cuerpo docente las formas de lograrlo. En este momento nosotros estamos elaborando el libro blanco del docente. Está llevando a cabo el profesor Marina. Bueno, ya veremos si qué aportaciones recoge y vamos a queda todo eso. Se ha hablado aquí también de la inversión, pues la inversión, pues claro, es fundamental en la educación, ¿cómo no va a serlo? Y debería, yo lo tengo claro, existir un mínimo de inversión, pero no nos volvamos locos. Aquí se ha demostrado en todos estos años de gobierno del PSOE que se multiplicó por 10 la inversión en educación y tenemos lo que tenemos. O sea, que tampoco hay que volverse loco, lo que no quiere decir que no estemos a favor de la inversión, ni muchísimo menos. Invertir sí, pero invertir bien, en condiciones. ¿Y qué se ha hecho? Pues bueno, nosotros proponemos seguir con esas pasarellas flexibles que dejan al alumno no llevar pues un camino lleno de compartimentos estancos, sino que en un momento dado pues pueda volver y pueda cambiar en el sistema para seguir en el sistema. Y desde luego, por supuesto, dignificar la formación profesional, porque en este país tenemos un grave problema respecto al resto de los países europeos, y es que seguimos pensando en muchas ocasiones que la formación profesional es el camino para aquellos que nos sirven para hacer un bachillerato.
Partiendo de esa base, lo hacemos no. Es tan digna o más que la enseñanza superior, y creo que por ahí vienen los tiros. Desde luego, planificar mucho mejor, más intensamente la formación profesional igual, porque nos encontramos con elevadas tasas de paro, es cierto, pero las empresas dicen que es que no encuentran técnicos en formación profesional que se adapten a esas exigencias. Luego habrá que planificar cómo adecuar las titulaciones de formación profesional a las exigencias reales del tejido empresarial. Entonces yo creo que por allí van a los tiros, y por supuesto comparto, porque nosotros hemos tenido siempre con Erika fomentar en España tenemos miedo a la evaluación, pero cualquier cosa debería ser evaluada. Los alumnos, el profesorado, el sistema, el centro, porque muchas veces se aprende, como dicen, a fuerza de golpes. De los errores se aprende mucho, pero si no reconocemos errores porque no hay espíritu evaluativo, difícilmente. Luego, la evaluación creo que debería ser algo al que se le quitara pues esa especie de acepción terrorífica, ojo que vienen los malos que nos evalúan, y formar parte del proceso educativo de forma normal y natural. Bueno, estoy aquí, vale. Claro, a veces cuando hablamos de educación empezamos a hacer el hilo y mezclamos muchas cosas. Me acuerdo la moderadora, pero yo me voy a centrar solamente en la pregunta. Y voy a intentar que los chavales que estén no se aburren demasiado en todo esto que estamos aquí hablando, que eso es otra, de verdad, respecto al fracaso escolar, que me diría que es el fracaso escolar, fracaso abandono, ojo al dato, que no es igual ni mucho menos. Y a veces se maneja el fracaso con el abandono y no es lo mismo. Esto es técnicamente hablando, se manipulan los datos y no podemos estar siempre por titulares, y mucho menos por la todología, que saben de todo, de los comentaristas, de las radios y de las televisiones. Ojo al dato ahí, Segunda historia, ojo a PISA. PISA es yo conozco bien PISA, pienso que conozco bien. Tenemos que hacer un extra de cuaderno de pedagogía que coordiné yo sobre PISA, de 100 y pico páginas. En mil y pico. PISA tiene 6.000. Hace poco hay un libro que ¿para qué sirve PISA? Lo comentamos hace poquito, que merece la pena que a lo mejor se estudie PISA. Está PISA, está PIENS, están muchos más instrumentos de evaluación. La UNESCO hay muchos más, hay muchos más, no solo PISA. Demos a PISA lo que es de PISA y a cada uno lo que de cada uno. Fracaso escolar en primaria y en secundaria. Claro, el fracaso se arroja rápidamente. Si se pone una formación profesional, cuando se titula o no el CINE 1 o CINE 2, el CINE son las siglas de los temas europeos, de los niveles europeos. Se le titula con la FP básica, desaparece el fracaso cuando le dictas, porque lo que cuentas es lo que cuentas. Medidas concretas que aparecen en el programa del PSOE. Bajada de ratio, fundamental. 2. Atención diferenciada. La ha dicho antes un compañero del chat. Yo soy inspector de la zona de delicias, de las delicias profundas. No pueden tener algunos colegios 25, 26 y 27. Si no tiene 28, no duplican. Eso es un disparate de atención, pero de verdad, Hay que hacer atención diferenciada a ciertos centros. Tercera cuestión que aparece en nuestro programa también: flexibilidad entre etapas, para que uno pueda ir marcando su camino, no su itinerario, ir pasando de una a otra. No hablo de educación a lo largo de toda la vida, todo esto, pues habrá que abrir más flexibilidad en todas las etapas, también en la universidad. Y último, la universalización de la enseñanza de la educación hasta los 18. No hablamos de la obligatoriedad, y para que quede meridianamente claro, va a leer textualmente lo que ponemos en el programa del PSOE. Dice: no se trata de aumentar los años de escolaridad obligatoria, sino de garantizar y ampliar las oportunidades de educación y formación sin discriminaciones desde la primera infancia hasta la mayoría de edad. Y se dice también: nuestro objetivo es ofertar de forma progresiva se extienda la obligación de las administraciones públicas de ofertar plazas públicas hasta los 18 años. La obligación no es para que el chaval estudie, sino para que las administraciones públicas se comprometan a ofertar una plaza a todo aquel chaval que quiera. Porque en FP, por ejemplo, recordad todos los años las escuelas que se ponen en el servicio provincial para estudiar según qué ciclos de FP. Recordad, lo han visto muchas veces, incluso la prensa. Eso es lo que nosotros proponemos, las medidas más directamente con la pregunta que te está ahí, perdón. Sí,
Bueno, me vais a permitir que antes de responder, responda primero al señor Riz, que ha utilizado la tecnocracia para igualarnos a la época franquista, post-franquista. Yo he dicho que abogamos por un pacto por la educación en la que se tenga en cuenta a la sociedad, la comunidad educativa y a los políticos, con el objeto de que la educación salga en la política y de que tengamos leyes educativas que no cambien cada vez que cambia un gobierno. No he hablado ni de tecnócratas ni similares. Respondido esto. Sobre el fracaso escolar, nosotros hemos hablado de igualdad de oportunidades. Cuando hablamos de igualdad de oportunidades hablamos de chavales que tienen más dificultad, pero también chavales que tienen altas capacidades. Y medidas concretas para afrontar el fracaso escolar es establecer un modelo tutorial personalizado de los chavales, en el que haya un equipo de profesores que se coordine con los equipos docentes de cada chaval y que haga una atención individualizada y que se asignen tiempos y recursos para la atención de los alumnos que lo necesitan. Medida 1. Medida 2. Entendemos que la repetición debe ser la excepción, no debe ser la norma. Creemos que las repeticiones son un instrumento por el que se canaliza el fracaso escolar y por eso entendemos que las repeticiones deben ser algo excepcional y no la norma. Creemos que se deben hacer currículums flexibles que se adapten a las necesidades y capacidades de cada uno de los alumnos. Y evidentemente para esto se necesitan recursos. Y hablamos no del gasto en educación, sino de la inversión en educación, porque entendemos que la educación es una inversión de cara al futuro y debemos garantizar la inversión en la educación haciendo la comparativa al PIB, al Producto Interior Bruto, que sea mínimo un 7%, por ejemplo, del PIB, pero que no haya incrementos o bajadas de la inversión en educación según el gobierno o según las necesidades y las prioridades que cada gobierno establezca. Y además apostamos por hacer itinerarios de calidad y pasarelas que permitan a los alumnos avanzar según sus necesidades, según sus capacidades y según sus intereses a lo largo del sistema educativo, de la formación, para que todos los alumnos intenten alcanzar una titulación. Esas son nuestras propuestas concretas. Gracias. No es sencillo hablar de fracaso escolar en una mesa en la que está Jesús Jiménez. Evidentemente. No trataré de dirimir con él el tema en el ámbito psicológico ni en el intelectual. Trataré simplemente de buscar una definición de fracaso escolar que nos sirva para buscar soluciones reales a ese fracaso escolar y para analizar el problema con un poquito de detenimiento. Bien, a mi modo de ver, hay una forma fácil de definir el fracaso escolar. Es fundamentalmente el desajuste entre el proceso de aprendizaje del alumno y el proceso de enseñanza. El proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje, ese desajuste es el que nos lleva al fracaso escolar. Para ello, y puesto que cada alumno tiene sus propios ritmos de aprendizaje, es preciso una educación inclusiva, como decía antes Goyo, y fundamentalmente una educación compensatoria. Para esa educación compensatoria, que ponga coto a ese fracaso escolar, evidentemente no hay peor receta que la reducción del número de docentes, la reducción del personal dedicado a procesos educativos complementarios. Los equipos de atención temprana, mirad, el 30% del fracaso escolar proviene de problemas en la concentración y eso se detecta en las edades más pequeñitas y se pone la solución en esas edades. Si desaparecen esos equipos de atención, si desaparecen esos profesionales de la escuela, evidentemente vamos a tener muchos problemas. Problemas que provienen de ahí, que provienen también en un 30%, casi un 30%, en problemas emotivos, en problemas emocionales, en determinadas edades del alumnado, que provienen también en buena medida de problemas sociales, económicos, de diferentes ámbitos económicos y culturales. Evidentemente hay que poner en marcha una educación que compense esas desigualdades. Y esa educación tiene que pasar por incrementar el número de docentes, por poner el personal complementario necesario en los centros, por disminuir el número de alumnos
por aula. Por disminuir la carga lectiva del profesorado sí queremos encargarle de otras cosas, porque la supresión de refuerzos y desdobles ha motivado el problema de la falta de atención a los alumnos, que no se puede prestar, porque no hay otro tiempo que vaya más allá, y eso os lo digo yo, que estoy hoy en el aula, de la atención docente a los alumnos. Si, evidentemente, tenemos un déficit además en la oferta de formación profesional, si además de eso tenemos problemas en esos programas de integración al mundo del trabajo que casi no existen, no estamos haciendo educación compensatoria, no estamos compensando el fracaso escolar. Mirad, os voy a leer, y acabo con esto, un pequeño documento. Mirad, lo que os voy a leer es el programa 322B de los presupuestos generales del Estado en educación. Es el programa de educación compensatoria. Los presupuestos que expresan cuál es la voluntad política del gobierno, en muchas ocasiones se construyen cortando y pegando. Y desde el año 2013 figura este párrafo. La finalidad última de las acciones de compensación de las desigualdades en educación es promover, desde la acción del sistema educativo, determinadas acciones que contribuyan a prevenir y compensar las desigualdades en educación, derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de cualquier otro tipo, reforzando aquellas que, con carácter ordinario, el sistema educativo puede promover y forzando aquellas de carácter extraordinario. Eso lo dice en 2013, lo mismo en 2014, lo mismo en 2015. Ahora vamos a ver los números. Presupuesto en 2013. 169,8 millones de euros. Presupuesto al año siguiente, perdón, presupuesto en 2012, 169,8 millones de euros. Presupuesto en 2013, 53,7. Se reduce a la tercera parte. Presupuesto en 2014, solo reducimos 500.000 euros, 53,2 millones. Presupuesto en 2015. Y dejo los comentarios para vosotros. 5,5 millones de euros para educación compensatoria. Esos son los presupuestos del PP, que está muy preocupado por el fracaso escolar y que trata con la ONCE de ponerle coto. Pues no, yo digo que no. Yo digo que la primera medida para poner coto al fracaso escolar es poner los recursos necesarios. Y el presupuesto de educación compensatoria en educación se ha reducido a su casi a su 20ª parte. Eso no es poner solución a la compensación, a los problemas de fracaso escolar. Y después hablaremos, quiero dedicar tanto tiempo, porque nos lo proponen, hablaremos del profesorado, hablaremos del currículo y hablaremos de otras cuestiones. Pero evidentemente el primer paso es poner los recursos necesarios. Y lo que se está haciendo es restar recursos a la educación compensatoria, restar soluciones, por tanto, al fracaso escolar. Muy bien, bueno, pues yo creo que las respuestas a esta pregunta sobre el fracaso o abandono escolar, yo creo que bueno, pues que ha habido una coincidencia en una mayoría en hablar de financiación, incluso hasta se ha dado una cifra de un tanto por ciento en relación al PIB, podría ser uno de los mínimos para un pacto, blindar una cifra, ya que también se ha hablado de la flexibilidad de la etapa, se ha hablado de la atención educativa en relación con el fracaso escolar, que esto va a formar parte de la última pregunta que formulemos. En fin, ¿no? Intentar evitar ese desajuste entre el proceso de aprendizaje y enseñanza, bueno, pues con estos factores quizá pudiera hacerse algo, suavizarlo. Vamos a la tercera. Sí que os pido, por favor, la máxima concreción posible en contenidos, pues eso, lo más precisos. ¿Contemplan esos partidos reformar estructura y currículos del actual sistema educativo? ¿En qué niveles? ¿En qué sentido? Por favor, lo más preciso posible. Bueno, pues voy a empezar yo, si no les importa, porque me tengo que marchar a Huesca en 5 minutos. Y así por lo menos dejo esto respondido. Ya me gustaría haberme quedado a terminar, porque tengo una reunión allí y luego me disculparán.
Bien, hablamos de currículos, del actual sistema educativo, en qué niveles, habría que cambiarlos, como bueno. Yo aquí sí que quiero poner en conocimiento una cosa, porque yo no sé si, aquí veo muchos profesores, yo no sé si todos son conscientes de en qué momento estamos. Antes responderé a quien me ha precedido en el uso de la palabra, porque he leído una parte del presupuesto, pero no he leído que el Gobierno de España valora para el curso que viene 13.000 puestos. Lo puedo discutir, de profesores. Bien, currículos. En este momento, por la aplicación de la LOMCE, saben que en secundaria y bachillerato la consejera Serrat, que ha firmado los currículos, fue en mayo, ¿no? El 15 de mayo de Bien, cambió el gobierno y con el cambio de gobierno, pues la actual consejera, es decir, Maite Pérez, decidió, antes de pedir informe al respecto, a dejar suspensos esos currículos de secundaria y bachillerato. Posteriormente pidió el informe al que actualmente es el director general de Planificación y Formación Profesional, que por aquel momento era jefe de servicio de la jefe de servicio jurídico adscrito a la Secretaría General Técnica. Bien, ¿por qué digo todo esto? La consejera decidió, con el informe del señor Almale, llevar esos currículos al Consejo Consultivo de Aragón para pedir que dictaminaran acerca los currículos de la señora Serra, para pedir que dictaminaran acerca de esos currículos que, como profesores que estáis aquí ya sabéis, obligaron a cambiar, después de haber preparado programas del año pasado, la metodología para aplicar la LOMCE, obligaron a cambiar a toda prisa la metodología para poder aplicar los currículos de 2007 de la que fue consejera niña. El informe del Consejo Consultivo de Aragón lo que dice es que, evidentemente, como no han pasado por el Consejo Consultivo de Aragón, los currículos de la señora Serrat, lo nombro así, con la consejera correspondiente, para que me entendáis mejor, los currículos de la señora Serrat son nulos de pleno derecho, pero, y aquí está el pero, que por los mismos motivos serían también nulos, en este caso los de secundaria, los currículos de secundaria de 2007, es decir, los de la señora Almunia, que son los que en estos momentos estáis aplicando en las aulas con las correspondientes instrucciones y con las correspondientes resoluciones que vienen de Secretaría General Técnica del Departamento. Es decir, lo que es un auténtico caos, un caos normativo peligro. Se ha hecho trabajar al profesorado en 3 etapas y en este momento en las aulas aragonesas se están aplicando unos currículos de 2007 que, a pesar de las resoluciones e instrucciones al respecto, son tan nulos a todos los efectos, luego habría que pedir también una revisión de oficio de los mismos, como los de la consejera Serrat. En resumen, en este momento en secundaria no hay literalmente currículum. Tranquilamente cualquiera de vosotros, cualquier centro educativo podría decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Entonces, lo dejo allí porque cuando hablamos de cambiar de currículos se nos llena muy pronto la boca, pero yo creo que no se ha proporcionado al profesorado ni a los centros exactamente toda la información. No se ha proporcionado información. Y aquí yo creo que el profesorado tiene algo que decir, porque se ha obligado al profesorado a trabajar lo mismo en 2 veces, hacer unos esfuerzos tremendos por aplicar la LOMCE para luego no aplicarla y aplicar unos currículos que no valen, que en estos momentos no valen, y esto es lo que hay. Yo quería que lo supierais para que, bueno, al menos que tengáis conocimiento de que los currículos sobre los que estáis trabajando son tan inútiles como los de la LOMCE, y que de hecho el Consejo Consultivo de Aragón así lo ha reconocido. Y me tengo que marchar porque tengo una reunión en Vizcaya. Perdón. ¿Alguna pregunta antes de vaya? Son 2 cuestiones muy breves a María José Ferrando. Una, me gustaría saber en qué datos se basa para decir que la LOMCE ha mejorado los datos del fracaso escolar, siendo que se publicó en diciembre del 2013 y no se ha desarrollado hasta el 2014 y 2015, incluso un desarrollo muy imperfecto. ¿Cómo es posible que esta ley haya podido mejorar los datos del fracaso escolar? Y en segundo lugar, si es cierto
que son medidas coyunturales, el aumento de la ratio y también el aumento del horario lectivo para el profesorado. Si realmente el Partido Popular gobierna de nuevo, vamos a volver el profesorado a las 18 horas lectivas. Muchas gracias. A ver, por puntualizar la primera pregunta, igual me he expresado mal, lo que dices de la norma, sí que tenemos constancia de que ha bajado algo el fracaso escolar, no sé si será directamente proporcional, 6 puntos. Directa, que son los datos que me han pasado a mí desde el partido, o sea, desde Génova, no creo que me mientan. Bien, que sean directamente, o sea, consecuencia directa de la LOMCE, pero hay que tener en cuenta también pues, que en estos años que ha habido una recesión económica tremenda, que ha habido un paro tremendo, realmente ha habido también muchos alumnos que han vuelto al sistema educativo, porque realmente no tenían empleo fuera, que se manejan todos los datos. Lo que sí que es cierto, o al menos son los datos que yo tengo, me los han pasado, serán datos oficiales cuando me los pasan de la propia secretaria del presupuesto. Yo creo que incluso nuestros portavoces, nuestra portavoz de Educación en el Congreso de los Diputados, lo ha firmado también contundentemente, luego algo sabrá. Y en cuanto a la reducción, lo he dicho e insisto en ello, medidas coyunturales, y se dijo en su momento. Lo que pasa que, bueno, ya se encargaron otros de lanzar campanas al vuelo y quemarlos el Partido Popular. Medidas coyunturales en un momento tan crítico como el que estábamos pasando, es que todo el mundo se apretó el cinturón, y no se pidió nada que no fuera legal. Es decir, se pidió ese incremento horario hasta donde legalmente se podía hacer, y se pidió al profesorado porque sabíamos perfectamente que el profesorado, pues bueno, que haría de tripas corazón y que estaba en condiciones de poderlo hacer. De todas maneras, y que os voy a decir una cosa, 18 horas lectivas, y aquí me voy a meter a lo mejor en un barrizal, sin comer. Pero bueno, alguien ha preguntado al profesorado de la conferencia cuántas horas lectivas tienen. ¿Cuántas horas tienes eso? Y trabajar, pero ¿cuántos ciclos ha pasado? Sí. Y respecto a la radio, medidas coyunturales, y además insisto en ello, y ya mejor la economía, de momento, cuando el gobierno ya anuncia que va a haber 13.000 profesores más, entiendo yo que bajarán las horas lectivas y bajarán los ratios. Si la economía va mejor, si ya no es necesario apretarse tanto el cinturón a todos los niveles, entiendo que con 13.000 plazas más bajarán ambas cosas. De todos modos, te pediría por favor que como compañera no recalques tanto ni asocies el trabajo docente a las 18 horas, o las 20, o las 21, o las 25, porque yo llevo 199 alumnos y hay aquí profesores que llevan 200, 220 y hasta 240. Estamos hablando del fracaso escolar, de la atención educativa. Y 15 nacionalidades. Exacto. Bueno, es que la pregunta está luego ya... Sí, reorganizamos todo. Yo he llegado a tener en mis aulas, bueno, pues clases 450. por eso, a ver, esto es personal, te lo pido como compañera. Lo de la concertada es una amenaza, lo del horario de la concertada, porque me ha sonado amenaza. Ya lo fue. Retomo el tema. Yo creo que la mesa de hoy era más que sobre Aragón, era estatal, ¿no? O sea, ¿qué pasa a las elecciones generales que tenemos ahora? La pregunta era, ¿piensa su partido que se debe reformar? ¿Qué se debe? Eso que solo había una camiseta verde. ¿Piensa su partido que se puede reformar la estructura y currículo del actual sistema educativo? Sí, ¿en qué niveles? Sí, contesto, ¿en qué niveles? Yo creo que prácticamente en todos. ¿Y cómo? Planteo dos reflexiones brevísimas. Una, estamos hablando de competencias, de que se pusieron de moda con la LOE, cuando vienen de Europa, el tema de competencias, pero en el fondo
Hay un libro interesante de Pepe G. Sacristán que dice competencias que hay de aquello. ¿Es lo mismo? Es lo mismo que aquella taxonomía de Bloom, casi casi. O sea, cuando hablamos de competencias y hablamos del problema, y hace poco publicamos un libro, un montón de gente, que para que vamos a hablar son los contenidos. Lo que no han cambiado muchas veces es que hacemos con los contenidos, que son los que marcan los libros de texto. Y entonces las asignaturas están tal cual. También hay que tener aquí, los profesores tenemos que vernos un poco dónde estamos y cómo a veces los propios profesores intentamos llegar a todo el programa cuando pues no pasa nada porque buscáramos justamente lo fundamental. Los que estéis aquí, los estudiantes lo sabéis muy bien. ¿Para qué sirve lo que estudian los chavales? ¿Qué estamos planteando nosotros? Estamos planteando unas partes básicas que después sean complementadas por las comunidades autónomas. La parte curricular que pueden ejercer las comunidades autónomas, que para eso tenemos autonomías. Y que además los centros puedan tener también capacidad. ¿En qué consiste la autonomía de los centros? ¿En que algunos centros hagan los lo que les dé la gana? ¿Ni a descontrol? ¿Es la autonomía? ¿O es que realmente un centro puede ajustar a sus propios alumnos el currículum? Claro, después sí tenemos un currículum prescriptivo tremendamente amplio, tenemos un montón de asignaturas. Hemos ido añadiendo asignaturas con el tiempo y no hemos quitado prácticamente ninguna. Y lo digo porque estuve en la confección del catálogo, primero de la LOSE y después de los planes universitarios. De los dos está. En la LOSE, ¿os acordáis aquella asignatura que era Geografía, Historia y Ciencias Sociales? Que así se llamaba. Pues porque no se ponían de acuerdo los de Derecho, los de Sociología y tal, como todos querían que fuera Geografía, Historia, Ciencias Sociales, no, que lo parece. Bueno, vamos a cómo lo aplicamos esto, Y eso pasó en Madrid, habló del año 90. No, perdón, 89, por ahí, porque la LOSE es del 90, Entonces, yo creo que el tema son los contenidos, creo que hay que revisarlos, hay que poner contenidos claritos y que además sean sumables. ¿Por qué los chavales estudian lo mismo y no se acuerdan de lo que han estudiado? El chico estaba haciendo ahora otra vez, estaba lleno de examen, no sé qué más, tenía la prueba en Darío, tenía la generación del 98, no sé qué más. Y me dice, y esto también me suena chido, y digo, joder, macho, la probaste y se gastó una nota buena. No se acordaba de nada. O sea, que tenemos que hacer una reflexión, yo creo que esto nos ha... Primero, aceptar un currículum más flexible, más autonomía, más participación de expertos y de los propios centros que después puedan desarrollar el currículum para ajustar los propios centros. Todo eso para tener una prueba del PSOE, tal cual, si queréis lo leo, pero eso es lo que parece tal cual, Bueno, a mí... Ahora ya, sí. Una de las cosas que me ha sorprendido es que hemos hablado de que ha habido siete leyes educativas y que tenemos currículums del año 1945, como aquí ha dicho... no, ahora no están. Ahora no están. Sí, bueno, han evolucionado y se han mantenido. La ley de educación primaria. Yo me acuerdo cuando estudiaba la tabla del 6 y en mi casa por la tarde con mi madre mientras me merendaba cantaba el 6 por 1, 6, 6 por 2, 12 y así me la aprendía, memorizaba. Bien, creo que además de hacer currículums flexibles y de adaptarnos y de adaptar el currículum a las necesidades actuales, debemos cambiar los modelos de aprendizaje. Debemos hablar de competencias y de proyectos y de estimular la creatividad a través del juego de las artes. Creemos que es fundamental fomentar la creatividad y la capacidad de análisis. Que no seamos meros repetidores de la información que nos dan. Y yo hablo de mi época de alumna, pero también de cuando me ha tocado dar alguna clase y al final hacía los exámenes y era, si te has aprendido de memoria esto, no quiero que... O no es tanto el desarrollo, sino el si te lo sabes de memoria. Entonces, creo que tenemos que fomentar la capacidad, la creatividad y la capacidad de análisis, el pensamiento crítico. Debemos ir hacia una enseñanza plurilingüe. Estamos en un mundo global en el que vosotros tendréis amigos españoles, pero también tendréis amigos extranjeros y vais a viajar al extranjero y alguno de vosotros, y me refiero a los alumnos, vais a trabajar con extranjeros o vais a trabajar en el extranjero, por lo cual es fundamental el dominio del idioma, especialmente del inglés, y el dominio de las nuevas tecnologías. Ya no vale estar en clase tomando notas de lo que nos dice el profesor, utilicemos las nuevas tecnologías. Debemos fomentar la educación artística y cultural, la oratoria
Y debemos educar en valores cívicos y, como he dicho antes, y sobre todo en el pensamiento crítico, capacidad de análisis y capacidad de crítica. Tenemos que aprender a ser críticos desde el principio. Antes de entrar a hablar del currículo, yo también siento que alguien lance una propuesta o ponga en duda un planteamiento y se vaya sin recoger la contestación. Nos decía la representante del Partido Popular que este año, en estos presupuestos, había un incremento para educación. Es verdad. El problema es que hay que mirar las cosas un poco en perspectiva, ¿verdad? Si no nos perdemos en las guerras de cifras. El presupuesto para educación ha crecido un 4,5%. De ese 4,5%, 142,6 millones van para una implantación acelerada, caótica y absurda de la LOMCE. El presupuesto ha crecido 98 millones. Haced la cuenta. Si el presupuesto crece 98 millones y de esos 98, 142 se van para la implantación de la LOMCE, os dan números negativos. Luego el presupuesto no ha crecido. El presupuesto ha decrecido, porque todo lo que no es la implantación de la LOMCE tiene para su desarrollo 50 millones menos. Luego el presupuesto educativo ha vuelto a bajar. Hablemos de currículum. Gustaría definir, antes de empezar a trabajar este tema, lo que es un currículo, fundamentalmente. Yo definiría el currículo como proceso de formación integral para el desarrollo de la vida autónoma de las personas y para su integración en la sociedad. Si tenemos en cuenta que la agenda social y nuestra agenda vital ha cambiado notablemente, habrá que integrar en el currículo alguna cosa nueva. Y me vais a permitir hilar aquí con el día de hoy, la perspectiva de género. Hoy es el Día contra la Violencia de las Mujeres. La perspectiva de género y la visión de género tendrá que estar incluida en nuestros currículos. Y el cambio climático tendrá que estar incluido en nuestros currículos. La agenda social, la agenda vital ha cambiado, pero nuestros currículos no cambian. Siguen manteniendo los mismos tipos de enseñanza y de la misma manera. ¿Qué es lo que podemos hacer? Evidentemente, Jesús lo planteaba antes, el Estado y las comunidades autónomas tienen una parte importante en la creación y el desarrollo de su currículo. Pero ¿dónde se concreta el currículo? El currículo se concreta en la escuela, en cada una de las escuelas, en cada uno de los sitios en que vosotros y yo trabajamos. Ahí se concreta el currículo, porque la escuela es fundamentalmente el instrumento básico de desarrollo para la autonomía y la competencia y la responsabilidad de los ciudadanos. Y los proyectos de desarrollo de centro deben de adaptar el currículo a las realidades sociales en las que viven. Pero yo no bajaría más. Mira, me estoy dando cuenta de que cada día estoy más contento de volver al aula y de poder pasar estas reflexiones a la práctica, ¿no? Pero yo bajaría más todavía el tema del currículo. ¿Dónde? En el trabajo de cada alumno, de cada profesor con sus alumnos. Porque el desarrollo del currículo exige también una determinada posición del profesor con respecto al conocimiento. Con respecto al conocimiento, ¿cómo lo imparte? ¿Cómo lo asume? ¿Cómo lo da? Eso que llamamos en muchas ocasiones libertad de cátedra debe de darse sin ningún tipo de imposición, ni doctrinaria, ni autoritaria. El proceso de investigación-acción del profesorado debe de darse libremente en el trabajo con sus alumnos, porque todo esto que hemos ido hablando se concreta en el aula, no en el centro, en el aula y en la relación profesor-alumno. Importantísimo, los temas de desarrollo curricular, y que esos temas de desarrollo curricular pasen a formar parte de la formación del profesorado en centros y del trabajo individual con los alumnos. Y ahí es donde finalmente acabamos viendo reflejado el currículo. Y si no, no haremos nada. Pero, vuelvo a las cifras. Os he leído la partida de compensatoria. No quiero haceros llorar. No quiero leeros la partida destinada a formación del profesor. También lo tenemos claro, desde luego sí que
entendemos que hay que cambiar la estructura y los currículos, porque lo que esperamos es que podamos derogar la LOMCE y a partir del 21 de diciembre estar desde luego ya pensando entre todas que vamos encaminados hacia una nueva ley de educación y por tanto tratar este tema, el de los currículos desde todos los niveles y en todas las etapas. Y por supuesto en los currículos hay que entender que hay que cambiar los contenidos, porque evidentemente estamos hablando ya pues eso, de que hay que incorporar otras perspectivas, desde luego desde pequeños empezar otra vez con el tema de la coeducación, el medio ambiente, hay nuevas fórmulas que no están integradas y que hay que trabajar. También la enseñanza de los idiomas tienen que tener un tratamiento más integrado, pero también desde luego otras cosas como la inteligencia emocional, que creemos que también es muy importante. Las metodologías, los chavales, los niños se están aburriendo y se están aburriendo dentro de las aulas y se están aburriendo de hacer deberes fuera del colegio. Entonces todo eso tiene que tener también su especificidad y tratarlo como debemos cuando estemos hablando de la estructura del sistema educativo. Y por supuesto también la evaluación, olvidarnos de esos estándares que son y hablar de una evaluación que sí que tenga verdaderamente un proceso y una participación y que sirva para mejorar el sistema. Y luego también decir que hay asignaturas y materias que se han caído con la LOMCE, que como puede ser la filosofía, se le da menos valor, las enseñanzas artísticas, la educación física, y desde Podemos entendemos que lo que hay que favorecer es el desarrollo integral de las personas y del alumnado. Entonces entendemos que estas áreas que tienen que ver con el pensamiento crítico, que tienen que ver con el individuo y con su crecimiento personal, tienen que ser tratadas en el sistema educativo, en la escuela y a lo largo de la vida, en secundaria y a lo largo de la vida. Esta pregunta lleva años sin responderse, ¿eh? Es decir que, vamos a ver, voy a ir a la concreción y luego me elevo un poco más dentro de una escasa trascendencia. Primero, desde los grupos parlamentarios que apoyamos al Gobierno de Aragón, damos fe de que hemos intentado paralizar la LOMCE y que se está planteando un nuevo diseño curricular, aunque María José ha hecho un histórico que no sé si ha entendido bien, bueno, ha dicho muchas cosas, pero evidentemente lo que está ocurriendo es que se está elaborando este curso un diseño curricular nuevo para secundaria y para bachillerato, para implantar, ajustándose a la ley, como no puede ser de otra manera, si no sería prevaricación, en espera su expectativa de que eso pueda variar con un cambio de gobierno, un cambio gubernamental en el Congreso de los Diputados del Estado español. Bien, eso es lo que se está haciendo, por lo tanto es clarísimo. Dicho esto, yo creo que Jesús Jiménez ha dicho una cosa muy importante políticamente. Vamos a ver. La ley de educación que se plantea en este momento en la LOMCE no solamente tiene un planteamiento criticable desde muchos aspectos, sino que tiene un planteamiento criticable desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque hace una recentralización. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa obsesión por algunos partidos de carácter centralista, y como ven ustedes estoy barriendo un poco casa, están diciendo vamos a homogeneizar los contenidos de todo el territorio porque esto si no se nos va de las manos. Bien, pero claro, tenemos competencias con el estatuto en la mano. Y el diseño curricular tenemos también cosas que decir. Y si las troncales y determinadas materias fundamentales nos las deciden desde Madrid con un porcentaje más elevado del que corresponde, tenemos un problema. Por lo tanto, primera cuestión, ¿cómo articulamos eso políticamente? Porque aquí tenemos capacidad de decisión en Aragón y habrá que decir algunas cuestiones. Dicho esto, efectivamente, yo recuerdo que la enseñanza está inventada. ¿Recuerdan ustedes, y algunos compañeros llevamos años en esto, conceptuales, procedimentales y actitudinales? Si estaba hecho, y a eso le añadimos unos criterios de evaluación normalicos para decir, a ver, este chico, esta chica, ¿qué queremos que aprenda? Que queremos que aprenda con este criterio de evaluación y un objetivo educativo y además unos objetivos éticos transversales
y que además no nos compliquen con tanta competencia. Se llaman discapacidades, pues bueno, llamémosle, pero que no sean 600 ítems para que un profesor de primaria en este momento esté casi en el psiquiátrico. Por tanto, esta es la auténtica realidad, que es muy sencillo. Y además, ¿qué conceptos? Pues los conceptos que interesen más. Y luego están los proyectos de innovación y la autonomía de los centros. Y yo creo que hay que trabajar en proyectos, en innovación por descubrimiento, en práctica colaborativa, cooperativa, investigativa. Pues es que estamos redundando en lo redundante. Ahora bien, no hagamos cosas para adiestrar y pasar pruebas de PISA, porque eso es otra cosa distinta. Eso es otra cosa distinta. Y es lo que se está haciendo. Digamos que se está intentando implementar el gran negocio de PISA. Bueno, pues lo que digo siempre, ustedes se acuerdan, yo no sé si todos nos acordamos, esas reválidas del Goya en penumbra casi, que nos hacían cuarto, sexto, ahora, porque claro, el franquismo quería filtrar para llenar los cuadros medios que tenían que desarrollar este país. Bueno, porque no tenían, porque habían sido analfabetos nuestros padres y abuelos. Bueno, pues eso que pasaba, a esto huele, a naftalina, la reforma del PP. Y entonces, mucha reválida, mucha asignatura, pruebas para pasar y no sé qué. Como dicen algunos especialistas que saben de esto, yo no sé. Mientras nos dedicamos a hacer exámenes, perdemos el tiempo en aprender. Bueno, pues de eso se trata. Es que esto es sencillito, no es muy complicado. Muchas gracias. Bueno. Revisar el artículo 2 del acuerdo del Estado español con la Santa Sede de 1979, informamos al público que en el mencionado artículo se dice que los planes educativos no universitarios incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los centros de educación en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. ¿Qué piensan sobre la presencia de la religión como asignatura en los planes educativos y sobre todo creen que la religión ha de computar en los expedientes académicos así como en el proceso para la concesión de becas? Ah, que empiezo yo. Pues no, en contra de la religión, ya está. Los concordatos no, lo otro, los acuerdos del 70 y tal. Pues, que se quite todo. La escuela para lo que está, la iglesia para lo que está y la familia para lo que está. ¿No? Vale. Sí, también apostamos por la derogación de los acuerdos con el concordato. Son acuerdos viejunos que pertenecen a otras épocas que la sociedad, ya estamos hablando de otra sociedad. Y por supuesto la religión fuera de la escuela. De hecho ya podemos, en el decálogo de investidura teníamos que fuera el mínimo legal. Creemos que la educación tiene que ser pública, gratuita, laica, por supuesto, y de calidad. Y estamos sí por derogar el concordato. Es un acuerdo internacional que llevará su... no es tan fácil decirlo de derogar, sí, ¿no? Bueno, no yo hablaría de las religiones, porque solamente hablo de la religión católica. El problema está que a la hora de elaborar los horarios, los jefes de estudio, y en primero saben muy bien donde... Y lo primero que se monta, que se organiza, y todos los planes se quedan con a qué hora ponemos de la religión, porque no hay suficientes profesores y si hay dos de religión y nos cuentan. Con lo cual tienen que ir los profesores de matemáticas y tal a ponerse a primera hora de la tarde, pues porque resulta que la religión tiene que cabe que no cabe. Eso es un disparate que parece mentira que estemos a estas alturas todavía con eso. ¿Qué decimos nosotros textualmente en el programa? El PSOE dice en el programa textualmente: promover una escuela pública laica donde no quepa la integración de enseñanzas confesionales, ni en el currículum ni en el horario escolar. ¿Está claro? No cabe ningún tipo de enseñanzas confesionales, ni en el currículum, con lo cual no será ni evaluable, ni contra la beca, ni en el horario escolar. Sí, desde Ciudadanos defendemos una educación laica, más breve no puedo ser. Yo no voy a ser, porque soy profe de historia y el tema de las religiones y iglesia de Estado es el que más me gusta dar en clase. Y os recordaré sistemáticamente que este país es confesional desde sus inicios y que cuando dejó de serlo, Constitución de la Segunda República se lió, perdón, la de Dios es Cristo, perdón. Y es hora ya de cortar esto, es hora ya de acabar con esto, es hora ya de modernizar este país de una condenada vez. Pero le estaba diciendo a mi buen amigo Jesús Jiménez que no está claro. Porque el PSOE, no estamos hablando del concordato 79, es que el PSOE renovó ese concordato, es que lo renovó, es que sistemáticamente el PSOE lleva siempre ese punto Jesús en su programa y todavía estamos esperando.
Estamos esperando que se anulen conciertos, estamos esperando que se quite el concordato, estamos esperando que se quite la religión obligatoria de la escuela. Y lo lleváis siempre en el programa, pero el programa tiene dos partes. Uno es lo que dice el programa y otro es la credibilidad del programa. Y la credibilidad del programa se manifiesta cuando uno lleva o ha gobernado tantos años este país y no solo no ha tocado el concordato, sino que lo ha reafirmado. Y no solo no ha tocado la escuela privada, sino que la ha reafirmado. Entonces, me parece muy bien que corrigieseis lo de la escuela obligatoria hasta los 18. Me parece muy bien que ahora lo que digáis sea oferta obligatoria. Nosotros también. En el programa de Unidad Popular hablamos de oferta obligatoria. Porque cuidadito, como pongamos obligatorias a los 18, tenemos que buscar los conciertos en FP, en bachillerato y en otros lugares, que ese es el problema. Porque seguimos supeditados completamente a unos acuerdos, en general en todos esos acuerdos culturales, que subordinan el Estado a la Iglesia y que me hacen a mí tener que dar una palma con mis alumnos, a los que ya os digo, perdón, tapad los oídos, voy a poner a todos un 10. Porque la religión cuenta efectos de becas, cuenta efectos de currículos, cuenta efectos de selectividad. Y esa alternativa que yo doy a la religión, por cierto estoy explicando la ley electoral ahora, o sea, cuando sepan en qué país viven, ¿vale? Esa alternativa que doy tendrá nota y valdrá lo mismo que otras asignaturas. O sea que del dicho al hecho, por favor, acabemos acordando, anular el concordato, que es tan fácil o tan difícil como denunciarlo y establecer unas relaciones racionales entre Iglesia y Estado, y que la desamortización de Mendizábal hacen ya casi más de 200 años pronto que se acabó, que ya no debemos nada a la Iglesia, que la idea de dejar en sus manos la educación de los negocios se tiene que acabar. Perdón, lo siento, pero 9:15 a las 9:30, yo no tengo algo para que iniciamos abriendo debate. Creo que este tema había que explicarlo y creo que hay que explicar y exigir que de una vez lo que se pone en los programas, si se lleva a gobierno, sí. Pues viene un pacto. Ya. Bueno. Deja los pactos. Por eso no me gustan mucho los pactos, ya. Paso a la siguiente cuestión, rápidamente. Pues juzgan que el aumento ha habido la carga lectiva del profesorado vaya en detrimento de la atención educativa. Cuando hablo de carga lectiva no me estoy refiriendo a la media ni a la ratio de alumnos por clases, sino la relación de profesor con número cupo de alumnos de los que tiene que encargarse, ocuparse, evaluar. Es decir, de nuevo, por favor, la carga lectiva no son las 18 o las 19, las 20, las 25 horas semanales que se dan de clase, ¿no? Y vuelvo a incidir en lo mismo. Estamos a cargo de un grupo de alumnado que ronda entre los 200 y los 240 para la mayoría de los docentes. Por tanto, ¿contemplan alguna modificación? Va a ser, la medida realmente, bueno, le iba a preguntar a María José si era coyuntural, ¿no? Y bueno, ya está. Pero en fin, ¿contempla alguna modificación? Contesto yo por María José. Vale. Sí, es una broma, pero no es tan broma. Vamos a ver, decía que ustedes, docentes, a favor de la enmienda a la totalidad, brazos arriba, todos, ¿no? Esto es, las iniciativas de las Cortes, que son obviedad, como decía algún político famoso, es político famoso, aunque sigue todavía en fundaciones, la nieve es blanca. Pues esto es así, la nieve es blanca. ¿Por qué quiero contestar en vez de María José? Porque esto no es competencia del Gobierno central. No. Bueno, la ley básica, no, pero vamos a ver, la ley básica está escrita igual, 18-21 está escrita la ley básica, pero que la cuestión es cómo se aplica eso, y eso es competencia de la comunidad autónoma de Aragón. Por eso iba a contestar yo y me hago corresponsable del gobierno actual. Y ya hay un planteamiento hecho, se va a intentar que sean 20. Eso está ya en ese camino. Otra cosa es que, lógicamente, lleve un proceso de que, lógicamente, como se dice, y eso lo ha inventado el neoliberalismo, estabilidad presupuestaria. ¿Saben lo que es eso, techo de gasto? Todo, no voy a entrar en eso. Bien, pues evidentemente la voluntad política existe, y hay que intentarlo, porque todos sabemos
nadie es ingenuo y los responsables del gobierno actual también lo saben, que evidentemente tener 21 horas implica falta de tiempo para cosas esenciales como es la tutoría, la dedicación personal, etcétera, etcétera, y preparar tareas y no sé qué más cosas, y preparar clases. Eso lo sabemos todos, esto es una obviedad. Por lo tanto, en ese camino hay que transitar, pero lógicamente es verdad que el presupuesto se va a aprobar próximamente y va a haber una propuesta la semana que viene y ahí se verá un poco la voluntad política. Y a partir de ahí seguimos trabajando. Y lo que está claro es que es un roto muy grande el que hay y no justifico nada, simplemente estoy diciendo lo que hay, describo y eso hay que recuperarlo porque hubo 100 millones en educación que se fueron descontando cada ejercicio. Y para llegar al déficit y cumplir los objetivos de déficit que sigue Montoro exigiéndolo mientras pueda, al año que viene 0,3%, hace falta hacer esfuerzos importantes y estamos en contra de eso, pero es lo que marca la ley. Y ojo, algunos partidos que están sentados en esta mesa, uno ya se ha ido, firmó el artículo 135 de la Constitución. Prioridad pagar la deuda y la amortización. Por lo tanto, esto no es una cosa tan sencilla, y lo digo con toda corresponsabilidad política que nos corresponde en este momento. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo, porque lógicamente la educación hay que poner en el sitio que corresponde. Y los docentes, y esto no es hacer la pelota a nadie, tienen que tener una posición digna para hacer su trabajo dignamente. Ahora bien, dicho esto, que aumente el presupuesto de educación, y estoy haciendo la primicia, esto me lo acabo de inventar, a lo mejor más de 70 millones no arregla el problema. Más de 70 millones no arregla el problema este año. Por lo tanto hay que seguir en el camino. Esa es la voluntad política del gobierno y en eso estamos. ¿Que hay que hacerlo mejor y más? Por supuesto, pero bueno, lo que se ha descamisado hay que volverlo a su sitio. Y no es una justificación, insisto, es lo que hay que hacer. Y esto es una obviedad tan importante, bueno, pues que efectivamente lo sabemos todos. ¿Disponibilidad económica? Vamos a verlo. Aquí hay otros grupos parlamentarios que también tendrán la responsabilidad de apoyar el presupuesto y que quieren más dinero, yo también, pero bueno, veremos lo que se puede hacer. A ver, no voy a ser breve porque yo creo que lo interesante de esto es el debate y las preguntas que queráis hacer. Por supuesto, el aumento de ratios y de horas lectivas ha llevado, entre otras cosas, aquí en Aragón a más de 2.000 despidos docentes, entonces, y la merma en la calidad educativa. Estamos por verdaderamente apoyar que necesitamos una educación pública y de calidad y que eso, desde luego, tiene que verse reflejado en que el profesorado pueda disponer de las horas de atención directa al alumnado, que pueda reflexionar, investigar, innovar en la práctica docente, y para eso necesita dedicación y hay que reducir la carga lectiva para que pueda redundar en beneficio del alumnado. Así que sí que, por supuesto, entendemos que hay que bajar esa carga horaria. Sí, muy breve también. Yo creo que, primera reflexión, la concepción que se tiene socialmente de eso, la docencia. A veces piensa que los profesores tenemos 3 meses de vacaciones y no sé qué. Primero, el tema tenemos que trabajar todo, y viene una de las claves de muchas cosas que pasan. En eso se apoyaba, por ejemplo, a un partido cuando decía que éramos unos vagos. ¿Se acuerdan lo que dijo, por ejemplo, aquí? Sí, sí. Bueno, primer tema. Segundo tema, situación laboral. Hay diferencias entre los profesores, entre unos niveles y otros, y hablo ahora dentro de la pública, entre primaria y secundaria, entre los distintos cuerpos docentes. Tendría que haber a lo mejor una mayor permeabilidad. ¿Alguien se acuerda de aquel cuerpo único de enseñantes, aquel que reivindicamos hace muchos años? Teníamos que haber una posibilidad de poder que hubiese un mayor juego en ese sentido. Tercero, también una diferencia relevante entre comunidades autónomas. Hay comunidades que tienen una situación laboral y tienen más horas que otras. Y las planteamos aquí compañeros de chat, donde aquí en Aragón pues ha pasado lo que ha pasado y que ahora se está mejorando. A lo que voy, que además como hay tantos sindicalistas, creo, y nosotros lo recogemos, que hace falta de una puñetera vez el estatuto docente. A ver si realmente dentro de ese pacto entra la elaboración de un estatuto docente. Que no quiere decir poner todos los artículos. Un pacto no será nunca pacto si se ponen 100 puntos del pacto. Si ponen 6 o 7 o 10 o 12, muy pocos, pero estamos todos de acuerdo, y quiero recordar que en el año 2013 se firmó en el Congreso de los Diputados, estaba todo el mundo de acuerdo con derogar la LOMCE, y quiero recordar después que un año después también hubo un comunicado de la derogación de la LOMCE, y quiero recordar también que desde el Foro de Sevilla hemos trabajado, y este fin de semana estuvimos en Madrid trabajando una ley de bases, que sería lo fundamental en ese pacto que estábamos hablando. Ahí tendría que entrar lógicamente un estatuto docente, y eso a lo mejor nos hablaríamos de los temas que tenemos
de horarios y de misiones y qué nos pide la sociedad. Porque la escuela no se arregla poniéndonos solamente ordenadores y bilingües y no sé qué más. La escuela es mucho más profunda, parece a mí, Y si no estamos motivando a los profesores, si no mejoramos la formación, que es una laguna que está ahí, si no valoramos al profesorado, si todo esto no entra, yo creo que el gran debate es qué hacemos con el profesorado. Después de estos años que todavía existe, bueno. Señor Jiménez, compartimos lo del estatuto del docente. No sé si preocuparme o no. Tema de los docentes. Creo que la carga lectiva es una consecuencia más de los recortes en el personal y en el profesorado que ha habido. Y desde luego una de las primeras cosas que hay que hacer es invertir en educación, invertir en contratación de profesores que ayude a reducir no solo los ratios de las aulas, sino los ratios del número de alumnos que cada uno de los profesores lleváis. Eso es básico y fundamental. Nosotros, además del estatuto docente y desde luego recuperar el prestigio que la profesión de maestro, de profesor, ha tenido y debe tener. Eso es fundamental. Creemos que hay que trabajar con un sistema de profesores de apoyo en las aulas, mientras no consigamos reducir más las ratios de número de alumnos por aula, que trabajen de manera ordinaria, habitual y cotidiana con el profesor titular en el apoyo y la atención a los chavales con capacidades y necesidades especiales, sean altas capacidades o sean otro tipo de necesidades, y debe ser de una manera coordinada. El estatuto docente, por supuesto, y el recuperar la importancia de la figura que el maestro siempre ha tenido en la sociedad es fundamental. La realidad es que yo mañana abriré la puerta de mi aula de segundo de bachillerato y encontraré 36 alumnos. Ya hemos solucionado el problema de la silla flotante que faltaba. Hay un alumno que se va de baja y ya tenemos silla para todos. Pero es que mis compañeros de infantil abrirán el aula y se encontrarán 25. Y no hemos hablado de este tema. Convocamos, los compañeros de 03 se encontrarán 10 horas. Esa es la realidad y en esas condiciones el papel que hace el profesorado que hemos destacado en diferentes puntos de este debate no es posible hacer. No es posible. No son posibles las atenciones individualizadas, no son posibles los desdobles, no son posibles las tutorías y los refuerzos. No son posibles. No es verdad. Hay cosas que se han dicho aquí que no son ciertas. Si a alguien le preocupa esta sociedad no puede recortar en educación. Puede recortar en todo lo que quiera, pero en educación no puede recortar. Ni en educación ni sanidad, ni quiero que atención a los disminuidos, que son la parte más débil de la sociedad, ¿no? Creo que no se debe recortar eso. Mirad, yo estoy de acuerdo que es difícil, y lo sé porque he sido en ocasiones, he estado colaborando con el gobierno, ¿no? Sé que es difícil pasar de 21 horas a las condiciones anteriores. A mí me parece bien el esfuerzo que hace el gobierno de Aragón de intentar reducir el horario para el año que viene en esa. Lo entiendo. Pero hay que reivindicar claramente y no hay que levantar, no hay que bajar nunca la bandera de la reivindicación de la vuelta, no de la vuelta a los horarios anteriores. En el programa que presenta Unidad Popular en este tema hay algunas propuestas claras y concretas. 15 horas lectivas, más 3 de tutorías. Una para los padres, otra con el conjunto de los alumnos y otra individualizada con los alumnos. 15 y 3, 18. Esa es una aspiración cuya bandera hay que mantener levantada, porque hay que recordar sistemáticamente a los sucesivos gobiernos, esté quien esté en ellos, yo también, Izquierda Unida también, Unidad Popular también, esté quien esté, hay que recordar que esa es la reivindicación. Y que esa reivindicación no forma parte exclusivamente de las reivindicaciones laborales, no es corporativa, es educativa. Y como educativa, esas peticiones deben de ser atendidas. La carrera docente debe de ser grado y posgrado. No vale hablar solamente de que hay que reivindicar la figura de los docentes. Hay que hacerlo de verdad, desde su formación inicial, su formación continua y permanente.